¿Cómo nos influye de verdad lo que vemos y oímos en los medios? Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pues la respuesta ha dado un giro de 180 grados en el último siglo. En este repaso vamos a viajar por esa historia para entender cómo ha ido cambiando la forma en que vemos el poder de la comunicación. Esta es la pregunta del millón. Durante décadas, académicos, políticos y todo el mundo ha intentado descifrar el impacto real de la prensa, la radio, la tele y ahora, claro, de Internet. Vamos a ver cómo ha sido ese viaje para encontrar respuestas. Y es que esto no va solo de teorías aburridas en un libro. Es un reflejo de cómo la tecnología, desde la propaganda de guerra hasta los algoritmos de TikTok, ha ido moldeando nuestra sociedad y, por supuesto, las ideas que tenemos sobre el mundo. Venga, empezamos el viaje. Nos vamos a los años 20 y 30. Con la radio y el cine en pleno auge y el recuerdo muy fresco de la propaganda de la Primera Guerra Mundial, la sensación general era que los medios lo podían todo. Eran todopoderosos. Y de esa idea nace la primera gran teoría, la de la aguja hipodérmica. La imagen es superpotente, ¿a que sí? Se pensaba que los medios eran como una jeringuilla que inyectaba su mensaje directamente en el cerebro de la gente, un público pasivo que no se defendía. ¡Zas! Un mensaje, un efecto masivo e instantáneo para todos por igual. Y ojo, que aunque esta teoría está más que superada, su fantasma sigue por ahí. Un ejemplo de hoy en día sería pensar que una sola noticia falsa que se hace viral puede, por sí misma, convencer al instante a millones de personas, sin importar nada más, ni lo que pensaban antes, ni con quién hablan, como si fuéramos robots. Pero claro, esa idea de que la gente era una masa indefensa empezó a hacer aguas. Hacia los años 40, los investigadores se dieron cuenta de que la cosa era bastante más compleja. Las personas no vivimos en una burbuja, ¿no? Hablamos con la familia, con los amigos, y eso, resulta, lo cambia todo. El cambio de mentalidad fue brutal. Se pasó de ese modelo directo de medio a audiencia a uno que llamaron de flujo en 2 pasos. Y aquí entra en juego una figura nueva y súper importante, el líder de opinión. Alguien que está en medio, que filtra el mensaje. Quien le puso nombre a esto fue el sociólogo Paul Lazarsfeld con su equipo. Se dieron cuenta de que mucha gente no se informaba por la tele o la radio directamente, sino a través de personas de su entorno, gente influyente en la que confiaban. O sea, que los medios lanzan el mensaje, pero son los líderes de opinión los que le dan el visto bueno, por así decirlo. El ejemplo actual es que no puede ser más claro. Un influencer de tecnología en YouTube hace una reseña de un móvil nuevo. Miles de seguidores que confían totalmente en su criterio adoptan su opinión y acaban comprando el móvil basándose en lo que ha dicho. Ese influencer es el líder de opinión del siglo XXI. Saltamos ahora a la era de la televisión. A partir de los 60, la tele se convierte en el centro del salón, en el rey de la casa. Y su poder no era tanto el de convencer, sino algo mucho más profundo, el de dar forma a nuestra propia percepción de lo que es real. Y aquí es donde aparece una de las frases más célebres de la historia de la comunicación, la de Marshall McLuhan. Cuando decía «el medio es el mensaje», lo que quería decir McLuhan es que la propia tecnología que usamos para comunicarnos, en este caso la tele, moldea la sociedad y nuestra forma de pensar mucho más que el contenido concreto que se emite. Así que aquí está la clave. A lo mejor los medios no nos dicen qué tenemos que pensar, pero sí tienen un poder enorme para decirnos sobre qué temas tenemos que pensar. Y esta es la base de la teoría del agenda setting de McCombs y Shaw. El mecanismo es bastante sencillo de entender. Primero, los medios machacan con un tema. Por ejemplo, el paro. Le dan cobertura día y noche. Segundo, el público empieza a pensar que el paro es el problema más importante del país. Y tercero, el tema se cuela en todas las conversaciones y se convierte en una prioridad para los políticos. Y en este mismo contexto, Elizabeth Noel Neumann lanzó otra idea potentísima: la espiral del silencio. Lo que dice es que las personas somos como antenas. Estamos todo el rato midiendo cuál es la opinión que domina. Si sentimos que nuestra opinión es la minoritaria, tendemos a callarnos por miedo a quedarnos solos. Y claro, al callarnos, hacemos que la opinión mayoritaria parezca todavía más fuerte. Esto lo vemos todos los días en redes sociales. Alguien que va a poner un tuit sobre política, pero ve que todos sus contactos opinan lo contrario, y al final borra el tuit. Ese silencio refuerza la sensación de que solo existe una opinión válida. Y de repente, llegó Internet. La revolución digital de los 90 y los 2000 lo puso todo patas arriba. La comunicación dejó de ser una calle de un solo sentido. Por primera vez en la historia, la audiencia podía responder, crear su propio contenido y distribuirlo a una escala masiva. El sociólogo Alvin Toffler inventó una palabra que lo define a la perfección: el prosumidor. Es una mezcla, como ves, de productor y consumidor. Se acabó lo de ser una audiencia pasiva sentada en el sofá. Ahora somos agentes activos que creamos y compartimos. Pensemos, cualquiera que hoy graba un vídeo para TikTok, que sube un tutorial a YouTube
o que escribe en un blog está siendo un prosumidor. Es el ADN de la web 2.0. Y claro, este nuevo mundo trajo nuevas formas de contar historias. Henry Jenkins lo llamó narrativa transmedia. ¿Y qué es? Pues son estas historias gigantes que se expanden por un montón de sitios. Películas, series, cómics, videojuegos, y cada pieza aporta algo nuevo y único a ese universo. Y con esto llegamos a hoy, a la era que vivimos desde más o menos 2010, la era de los algoritmos. Ahora, lo que vemos en nuestras pantallas ya no lo elige un director de periódico, sino un código informático que está diseñado para una sola cosa, que no apartemos la vista. Este nuevo panorama es el caldo de cultivo perfecto para lo que se ha llamado posverdad. Fue la palabra del año para el diccionario Oxford en 2016 y define este ambiente en el que los hechos objetivos parecen importar menos que un buen titular que apela a nuestras emociones para formar una opinión. Y esto nos lleva a los grandes retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Las burbujas de filtro, que hacen que los algoritmos solo nos enseñen cosas con las que ya estamos de acuerdo. Las cámaras de eco, donde solo escuchamos a gente que piensa como nosotros. La economía de la atención, una guerra constante por nuestro tiempo. Y la última en llegar, la inteligencia artificial, con los deepfakes y textos que hacen cada vez más difícil saber qué es real y qué no. Visto así, en una línea de tiempo, el viaje es impresionante. Empezamos con la aguja hipodérmica y la idea de un poder absoluto. Pasamos por los filtros de los líderes de opinión, el poder de la agenda de los medios, nos convertimos en prosumidores y hemos acabado en la era de los algoritmos. Una evolución constante, sin duda. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo que ya está definido por la inteligencia artificial, por las realidades virtuales del metaverso y estas burbujas que nos rodean, ¿cuál será la próxima gran teoría? ¿Qué idea nos ayudará a entender cómo nos comunicamos y cómo nos afecta? La historia, desde luego, se sigue escribiendo.